Movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio y periódico. En el movimiento armónico simple se trabaja con superficies ideales, es decir, que no hay rozamiento. De esta manera entonces se conserva la energía, en este caso en el resorte, es decir entonces que va a permanecer oscilando. En la vida real nosotros podemos encontrar este tipo de movimiento. Por ejemplo, cuando estamos en un parque de diversiones, en un columpio, y ustedes están en un columpio, la persona que está sobre el columpio representa la masa puntual o cuerpo. Tenemos también aquí, en este caso, la soga de la que está sujeta el columpio sería el hilo. Y como indica aquí, el punto fijo. Una de las aplicaciones del movimiento armónico simple es el péndulo simple. Como lo podemos observar aquí en este momento, es un movimiento de vaivén. Entonces, igual cuando tenemos nosotros el movimiento armónico simple y este realiza una trayectoria rectilínea, pues tiene diferentes características. Lo mismo ocurre en el péndulo simple. Tenemos que la posición o elongación, velocidad y aceleración en los extremos, la elongación es igual a la amplitud, la velocidad es igual a 0 y la aceleración es máxima. Mientras que en la posición de equilibrio, la elongación es igual a 0, ahí la velocidad es máxima y la aceleración es igual a 0. Hay que indicar que aquí la amplitud correspondería a la longitud de la circunferencia, a la longitud de arco, que aquí en el péndulo simple lo reemplazamos con la letra S, porque recuerde que aquí la trayectoria ya no es rectilínea, es curva. Entonces, cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de la longitud de arco. Y a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se tiene un péndulo simple con una masa de 5 kilogramos, atada a una cuerda de 1,5 metros de longitud y de masa despreciable. Cuando se separa el péndulo de la posición de equilibrio, un ángulo de 10 grados, determinar el periodo de oscilación, la frecuencia cíclica, el módulo de la velocidad máxima del movimiento, la tensión de la cuerda en la posición de equilibrio, la magnitud de la fuerza que tiende a llevarlo a la posición de equilibrio cuando el péndulo se desvía 5 grados de la vertical y la energía cinética en la posición de equilibrio. Entonces, cuando nosotros hablamos de periodo, recuerde que trabajamos con la T mayúscula. Cuando hablamos de frecuencia cíclica, pulsación o frecuencia angular, utilizamos el símbolo omega. En el caso del literal C nos pide la velocidad máxima del movimiento, entonces V máxima. V máxima. Para el literal D nos pide la tensión, utilizamos igual la T mayúscula. La magnitud de la fuerza para llevar a cabo, aquí nos está pidiendo esta fuerza recuperadora. Y en el último literal, la energía cinética que nosotros trabajamos como E sub C. Tenemos aquí entonces ya un gráfico que representa el problema anteriormente mencionado. Está realizado el diagrama de cuerpo libre
tenemos la tensión. Recuerde que aquí el peso, no importa la posición en que esté el cuerpo, siempre el peso va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, es decir, verticalmente hacia abajo. La tensión es paralela al hilo o cuerda que está sujeto la partícula o cuerpo. Y recuerde que cuando nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas deben estar sobre los ejes. En este caso, el peso hay que descomponer tanto para la componente en Y como para la componente en X. Entonces, vamos a comenzar a resolver. Tenemos aquí ya los datos. Nos da la masa de 5 kilogramos, la longitud de 1,5 metros y el ángulo de 10 grados. Pero se sugiere que para este tipo de problemas, en lo que se refiere al ángulo, trabajemos expresado en radianes. Entonces, aquí vamos nosotros a hacer esta conversión. 10 grados a radianes corresponde a pi sobre 18 radianes. Pi sobre 18 radianes. Recuerde que esto hemos hecho utilizando factores de conversión, aunque también lo puede realizar utilizando reglas de 3. El ángulo, recuerde que usted puede utilizar cualquier letra del alfabeto griego, alfa, teta, omega, phi. En este caso yo voy a utilizar el símbolo phi. Entonces vamos a comenzar. En el literal A del problema nos pide que encontremos el periodo. Y cuando nosotros tenemos, cuando el ángulo que forma este péndulo es menor o igual a 10 grados, entonces para el periodo nosotros podemos hacer uso de la siguiente ecuación. Periodo es igual a 2pi sobre, por la raíz cuadrada de L sobre G. Reemplazamos cada uno de los valores dados para estas magnitudes. Entonces tenemos que periodo igual 2pi por raíz cuadrada. La longitud en este caso es de 1,5 metros y la gravedad nosotros trabajamos con 9,8. Entonces, al realizar los cálculos respectivos para este caso, tenemos que el valor del periodo corresponde a 2,46 segundos. Voy a poner dentro de un corchete la unidad de tal manera que no nos confundamos con el número 5. Vamos ahora con el literal B. Para el literal B nos han pedido que encontremos la frecuencia cíclica, velocidad angular o pulsación, y que esta ecuación nosotros ya la conocemos desde el tema de movimiento circular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Recuerde que para física nosotros podemos resolver de diferentes maneras. Hay algunas formas, algunos métodos para resolver los diferentes ejercicios de física.
Entonces en este caso yo voy a hacer lo siguiente. 2pi, voy a reemplazar aquí la ecuación o fórmula del periodo, que recuerde es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre el valor de la gravedad. Pero en este caso nosotros podemos simplificar 2pi con 2pi, numerador con denominador, porque lo que tenemos ahí son factores. Entonces tenemos al simplificar esa fracción que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Entonces velocidad angular igual, reemplazamos valores, sería entonces 9,8 sobre el valor de la longitud. Recuerde que es 1,5, están ya expresados los datos. Y entonces la frecuencia cíclica, velocidad angular o pulsación nos da un valor de 2,56. Como esta es una magnitud angular, radianes sobre segundos. Si desea igual, lo pone dentro de un corchete. Vamos ahora con el literal C. Literal C. Para el literal C nos piden la velocidad máxima. Y aquí es donde yo voy a insistir en que nosotros podemos resolver de diferente manera, con diferentes métodos, con otro proceso, cada una de estas incógnitas. Por ejemplo, la velocidad máxima nosotros podemos aplicar conservación de la energía y al final nos va a quedar la misma respuesta. Recuerde que la velocidad máxima, cuando la trayectoria es rectilínea, corresponde al producto de la velocidad angular o pulsación y esto por la amplitud. Pero aquí nosotros tenemos una trayectoria curva. Es decir, entonces, que esa amplitud corresponde a la longitud del arco. Y como está aquí indicada en el esquema gráfico, se representa con la S mayúscula. Entonces vamos a ir reemplazando la velocidad máxima igual velocidad angular por esa longitud de arco. Pero en geometría nosotros nos enseñaron que esa longitud de arco la podemos encontrar multiplicando, perdón, salió un poquito mal ahí, vamos a borrar, la podemos encontrar multiplicando al ángulo por el radio. ¿Sí? Entonces recuerde que la longitud de arco es igual al ángulo por el radio. Continuamos entonces reemplazando esas magnitudes o los símbolos de esas magnitudes con los símbolos que nosotros estamos trabajando. Repito, velocidad angular por el ángulo
En este caso nosotros estamos trabajando con el símbolo phi. Entonces reemplazamos phi. Vamos nuevamente a corregir esta parte. Listo. Y el radio entonces aquí representaría esa longitud, ¿verdad? Y aquí no queda más pues que reemplazar cada uno de los valores de estas magnitudes. Velocidad angular es igual a 2,56 por el valor del ángulo. Recuerde, aquí vamos a poner en radianes, pi sobre 18. Y por último reemplazamos el valor de la longitud que corresponde a 1,5. Digitamos esos valores, esa operación en nuestra calculadora y nos da entonces que la velocidad máxima corresponde a 0,67 metros sobre segundos. Listo. Tenemos entonces el literal C. Vamos ahora entonces a resolver el literal D. Para el literal D nos han pedido que determinemos el valor de la tensión en el punto de equilibrio. Es decir, entonces aquí es el punto de equilibrio, ¿verdad? Aquí se encuentra el cuerpo. Entonces, para encontrar el valor de la tensión, cuando el cuerpo se encuentra en esta posición, cuando se encuentra en este punto, repito, en la posición de equilibrio, vamos entonces a aplicar un poquito de dinámica. Recuerde usted que ahí aplicábamos las leyes de Newton. En este caso, como la tensión está únicamente en el eje de las Y, voy a hacer solo sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque el movimiento es con respecto al eje de las X. Entonces, en el eje Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y, en la posición de equilibrio? La tensión y el peso. Tensión está verticalmente hacia arriba y el peso verticalmente hacia abajo. Entonces, menos el peso igual 0. Para el peso, recuerde que igual podemos utilizar la W mayúscula o P mayúscula. Despejo, tensión es igual al peso. Reemplazamos, sabemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces, tensión es igual, la masa tenemos un valor de 5 kilogramos, está ya expresado en unidades del sistema internacional, y la gravedad corresponde a 9,8. Entonces, el valor de la tensión nos da un valor de 49 newtons. Recuerde que la tensión es una fuerza
y las fuerzas en el sistema internacional se miden en newtons. Continuemos ahora con el literal E y F, para lo cual voy a necesitar nuevamente este espacio. Voy a borrar. Si necesitan revisar nuevamente cómo se realizó los literales A y B, pues únicamente retrocedí un poquito el video y nada más. Vamos entonces con los literales. Vamos con los literales, a ver, E y F. Literal E. Para el literal E nos pide la fuerza recuperadora. Entonces, miren, en este caso, la fuerza recuperadora corresponde a la fuerza que está ejerciendo con respecto al eje de las X. Es decir, que la fuerza recuperadora es igual al producto de la masa por la gravedad y por la función seno del ángulo, que en este caso, repito, hemos utilizado el símbolo phi. Entonces igual no queda más que solo reemplazar fuerza recuperadora igual masa 5 por la gravedad 9,8 y por la función seno del ángulo phi, que en este caso corresponde a 10 grados. Fuerza recuperadora igual 4,27 newtons. Listo, hemos avanzado bastante, entonces nos queda resolver un literal más. Vamos ahora con el literal F para dar por terminado este problema. Literal F. Ahí está. Aquí nos pide la energía cinética en la posición de equilibrio, ¿verdad? Recuerde que en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta esta partecita. La velocidad es máxima. Entonces, nosotros sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Repito, nos dicen en la posición de equilibrio. Entonces esta velocidad corresponde a la velocidad máxima que nosotros ya la habíamos encontrado en el literal C. Energía cinética igual 1/2. La masa corresponde a 5 kilogramos y esto multiplicamos por el valor de nuestra velocidad máxima, corresponde a 0,67 metros sobre segundos, y esto elevamos al cuadrado. Energía cinética entonces nos da un valor
para este problema, en este caso para este péndulo simple de 1,12, y recuerde que la energía, según el sistema internacional, se mide en julios. Listo. Entonces, nuevamente recomiendo que para resolver este tipo de problemas tenemos que saber bien los símbolos de cada magnitud, las unidades y las ecuaciones, que son bastante sencillas.